Es necesario la aplicación del silicio como enmienda para la fertilización del suelo y para optimizar la nutrición de la planta. De acuerdo con algunos científicos que han hecho mucho trabajos al respecto, el silicio lo que hace es estimular el crecimiento de las plantas, ayuda a la formación de la planta, ayuda a que la planta sea más, se defienda con mayor facilidad del ataque de insectos, del ataque de hongos, y sobre todo para que todos los elementos que nosotros aplicamos al suelo en forma de fertilizante, la planta lo pueda absorber con mayor facilidad. Uno de los autores que más ha trabajado con este producto es Martin Chop, que considera que el silicio mejora el desarrollo de las raíces de las plantas y puede aumentar la masa radicular entre un 50 y un 200% de esa raíz. Lo que hace el silicio de Diatomix es permite que la planta por sí sola produzca sus propias hormonas, produzca sus propias defensas. Y una de ellas es pues estimular que que la planta tenga mayor cantidad de raíces, mayor cantidad de periodos absorbentes, mayor cantidad de fitolexinas, pero también dentro de lo que es la actividad fotosintética de la planta, es que también ayuda a que se preserven los tejidos verdes foliares contra la acción de agentes deshidratantes. Cuando nosotros hacemos las aplicaciones foliares de Diatomix, lo que hace nuestro producto es que estimula que la planta se defienda del estrés por exceso de humedad o por falta de humedad, que esos cambios climatológicos que estamos viendo actualmente no afecten considerablemente el desarrollo de la planta. ¿Por qué? Porque va a tener mucha protección, va a hacer que los rayos infrarrojos, los rayos ultravioleta se repelan. Y lo único que va a agarrar la planta es la cantidad de radiación solar que necesita la planta para hacer mayor cantidad de fotosíntesis. Y esto va a evitar también la deshidratación de la planta. Lo que hace también nuestro producto es que suprime la actividad de la amilasa, que es la que previene la acumulación de los almidones en la planta, por consiguiente la competición con la reserva del fosfato orgánico. También lo que hace nuestro producto es que va a inhibir la actividad de la invertasa, evitando la inversión excesiva de la sacarosa en las etapas de pre y post cosecha. Va a ejercer un papel regulador enzimático en la síntesis del azúcar, y esto, la falta del silicio en el cultivo, va a disminuir la actividad fotosintética del tejido foliar. Vamos a hablar un poquito más de lo que es esa actividad fotosintética de una manera muy específica, que es lo que requiere también mucho la planta. La planta necesita mucha actividad fotosintética. ¿Para qué? Para producir esta mayor cantidad de azúcares y para tener mayor cantidad de defensas contra el medio ambiente, contra los cambios climatológicos, contra lo que son el problema de insectos y el problema de hongos. Los beneficios en general de lo que produce nuestro producto en la caña de azúcar es crecimiento. La planta va a lograr su máximo desarrollo cuando nosotros le estamos aplicando silicio constantemente. En forma general, estamos recomendando una cantidad de 18 kilos de silicio por cada hectárea de cultivo. Pero esto va también de acuerdo a los análisis de suelos que ustedes nos puedan presentar. Hace un momento yo les hablaba de la falta de materia orgánica en el suelo. Si hay falta de materia orgánica en el suelo, falta de microorganismos, falta de nutrientes, falta de minerales. Y con esto nosotros podríamos darles a ustedes una recomendación más acertada de la cantidad de silicio que necesita la planta para poderse desarrollar mejor, para tener un máximo desarrollo. Acelera mucho, bueno, no acelera, sino que produce que la planta tenga mayor macollamiento, que se obtienen varios tallos de la misma cepa, mayor número de pelillos. Esto de mayor número de pelillos quiere decir que la planta, el silicio en la planta estimula que esta planta tenga mayor cantidad de raíces. Pero esa cantidad de raíces lo que hace es que permite el anclaje de la planta. Y los periodos absorbentes que se encuentran dentro de las raíces de las plantas van a provocar que haya una muy buena relación entre el suelo, la planta y el agua, para que todos los nutrientes que nosotros le apliquemos en forma de fertilizante, la planta los pueda absorber con mayor facilidad. Y esto va a hacer que la planta tenga un desarrollo mejor, una planta sana, mejores beneficios que le va a arrojar al producto. ¿Hasta aquí algún problema, algún comentario, alguna duda? Porque vamos a entrar ya en lo que es la parte de lo que son las enfermedades que se presentan en la caña de azúcar. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? Pues seguimos adelante.
Seguimos adelante. Prácticamente todas las enfermedades, tanto de la caña como de las hojas, de las raíces, son provocadas por efectos abióticos. Estamos hablando de altas temperaturas, bajas temperaturas, mucha humedad. En el caso, por ejemplo, de la caña cuando hacen el corte, y esto también es una aparición más fuerte, porque la caña de azúcar es un monocultivo. Con la caña de azúcar podemos hacer varios ciclos de la caña de azúcar con la misma cepa. Y esto, de acuerdo a cómo van pasando los ciclos, se va empobreciendo el desarrollo de las raíces y va a disminuir el crecimiento de la planta por los factores abióticos involucrados en el deterioro de la raíz, que se presentan por diferentes grupos de hongos, entre los cuales hay un género muy importante, que es el género Phytium. Principalmente abarca todo lo que son los fusarios. Algunas especies de fusarios son afectadas por ocasionar algunas enfermedades en la caña de azúcar, tales como el pocambón o deformación del ápice de la planta y de la marchitez. Bueno, aquí en México se han encontrado muchos problemas en prácticamente todos los ingenios cañeros que hay aquí en el país y que han ocasionado problemas de fusario precisamente relacionadas o asociadas con las raíces de la planta en el estado de marchitez. Cuando nosotros hablamos de una siembra primaria, estamos sembrando la semilla. Y de esa semilla, conforme van pasando los ciclos, se van haciendo nuevas raíces de los brotes secundarios, el brote primario, brote secundario, brotes terciarios, etcétera. Y esa planta a través de los siglos se va envejeciendo, se va produciendo el desarrollo de las raíces, y es lo que va a permitir que la planta no se desarrolle como la primera, el primer brote. Esto también va siendo originado por la falta de adición del silicio. La planta empieza a absorber desde un principio silicio y ese silicio nunca se lo regresamos a la planta. Y de ahí también, derivado con la falta de silicio y todo lo que es los efectos climatológicos, es lo que empieza a empobrecer la raíz y va dando origen a ciertas enfermedades. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las enfermedades fungosas, a comentarles únicamente, enfermedades fungosas del tallo. Estamos hablando del carbón, de la caña seca, que es, la caña seca es uno de los problemas principales con los que vamos a ver en esta plática, lo que es la caña seca. Anteriormente se le había dado como la bacteria que ocasionaba el problema de la caña seca, que era el Cephalosporium. Actualmente ya se sabe que es el que es derivado a través del fusario. Estamos hablando también del cogollo retorcido, que también es provocado por el fusarium, enfermedad, el muermo rojo, enfermedad de la corteza, pudrición de la base, de las vainas y de las raíces. Esas son partes de algunas enfermedades fungosas del tallo. También vamos a hablar de las enfermedades de las hojas, de la roya marrón, la roya naranja, roya amarilla, mancha púrpura, mancha de anillo, la fumagina, tizón foliar y la raya negra. Pero también existen las enfermedades bacterianas, estamos hablando del raquitismo de las hojas, de escaldadura foliar, Xanthomonas albilineans, que también es otro de los temas que vamos a hablar, de lo que es el albinismo en la caña de azúcar, la roya roja y la roya moteada. Dentro de las enfermedades causadas por hongos, una de las más importantes es la pudrición de semilla, pero la pudrición de la semilla va prácticamente asociada con el gusano barrenador. El gusano barrenador empieza a hacer laberintos en la caña y eso da origen a una escaldadura en la caña, una lesión en la caña. Si tenemos presentes las esporas y las hifas de los hongos, esto va a permitir que en esa herida se empiecen a desarrollar las hifas y las esporas para dar origen a la enfermedad. Mismo caso sucede con el caso de la roya. La roya es la ruptura de la epidermis, en donde se liberan masas de esporas y esas esporas son diseminadas a través del viento hacia otros lugares, afectando también otros cultivos. Desafortunadamente, de acuerdo a la edad fenológica del cultivo, no se presenta al inicio los efectos de la enfermedad, sino que puede pasar una o dos de etapas más para que se empiecen a presentar ese tipo de enfermedades. También estamos hablando del carbón de la caña de azúcar,
que es uno de los problemas muy fuertes también que afectan a la caña de azúcar en nuestro país, que se transmite también y se disemina cuando el viento y la lluvia empiezan a desprender las esporas que se encuentran en el follaje de la planta y se llevan a otras plantas vecinas donde van a germinar y van a infectar las yemas. Y esto, como les comentaba, no se va a presentar, desafortunadamente no se presenta en ese momento, sino que se presentan en las siguientes etapas de la producción. Y hablando en cuanto a lo que son los síntomas de los fusarium, vamos a hablar de los síntomas del Pocambón. Es una enfermedad que la provoca el fusario, pero en este caso el fusario puede afectar a la planta de muchas maneras. La puede afectar como el fusario que produce el cáncer del tallo, es el Fusarium sulfurum, el fusario laminario y otros más. Está también el fusarium de la putrefacción de la res causado por el Fusarium solani y el fusarium del marchitamiento vascular. Ustedes conocen muy bien cuáles son los síntomas de estas enfermedades, cómo se empiezan a presentar en la planta, cómo empiezan a deformar la hoja, y en este caso, pues es un fusarium, el fusarium es un hongo muy saprófito, que puede vivir en el agua durante mucho tiempo y en la tierra también, y se va a alimentar de los materiales que se encuentran en descomposición en el suelo, y esto derivado por los residuos de la planta. Y básicamente lo que va a hacer el fusarium es empezar a reducir la producción de la planta, inclusive puede llegar a presentarse la muerte en estas plantas. Y esto es debido básicamente por el exceso de agua y por las esporas y por las cifras que se encuentran en el suelo y en el agua. También vamos a ver el problema del albinismo en la planta. Aquí en este caso se presenta por la Xanthomona albilineans. Esta Xanthomona lo que hace es producir sus toxinas en el interior de la planta. Podemos, de alguna forma, con unas bacterias, podemos eliminar a la Xanthomona, pero lo que queda en el interior de la planta es la toxina, y esta toxina es muy difícil de eliminarla. En el caso de la Xanthomona albilineans, es una enfermedad que se puede presentar en dos diferentes síntomas, que son los crónicos y los agudos. En la sintomatología clásica de la enfermedad se caracteriza por las rayas blancas que se empiezan a presentar a lo largo de la hoja, y al final se ve una clorosis en las plantas más jóvenes, escaldado de las hojas, escaldado de la hoja que se empieza a presentar de esta forma en la planta, la decoloración rojizas en el interior del tallo a la altura del nudo o en la base de los brotes, son otros de los síntomas que presenta esta enfermedad. Y al final del día lo que va a provocar es que el ciclo de las hojas se va a dificultar su llegada y va a favorecer la diseminación de la bacteria. Esto básicamente son dos de las enfermedades que pidieron que se hablara un poquito más de ellas, pero en forma general, nuestro producto, si lo aplicamos de forma preventiva, vamos a tener mucho éxito en cuanto al desarrollo de estas enfermedades, de las enfermedades bacterianas o de las enfermedades fungosas. Pero también hay el raquitismo también de las hojas, pero lo más importante, hablando en términos de prevención, las labores agrícolas son las que más debemos de tomar en cuenta para evitar ese tipo de problemas. En las labores importantes en la caña de azúcar, ustedes lo saben muy bien, la nivelación de los terrenos, preparación del suelo, la siembra, y al final pues vamos a tener una cosecha muy buena. Pero básicamente quiero presentarles esta diapositiva en donde empezamos a hablar de lo que son las siembras nuevas, las escardas y la brotación. Aquí en esta etapa del cultivo es muy necesario tomar en cuenta el control de la escarda, el aporque y las malezas para evitar las enfermedades bacterianas y fungosas. En la parte de mecollamiento también hay que tomar en cuenta el control de plagas y enfermedades, manejo de su producto riego. ¿Cómo se hace todo esto? Con los monitoreos que se van haciendo día con día o semana tras semana, como ustedes determinen en su calendario de actividades.
En el crecimiento también hay que tener mucho control sobre las plagas y enfermedades, control en la floración, control en el riego. Ya en la etapa de maduración es muy importante también el control de la maduración, los madurantes del riego. Aquí es muy importante y prácticamente el riego es una parte importante en prácticamente todo el proceso. Si tenemos agua acumulada en el suelo, vamos a tener muchos problemas de bacterias y de hongos. Estos se empiezan a desarrollar en lugares donde hay mucha humedad, una temperatura muy alta. Es el caldo nutritivo, la humedad y las altas temperaturas para el desarrollo de los hongos y el desarrollo de bacterias. Pero también hay otra cosa muy importante. Cuando nosotros agarramos en siembra nueva o en socas, empezamos a utilizar planta dañada, planta que ya trae la bacteria o el hongo en su interior, vamos a hacer que esa planta, al tener macollamiento, esos macollos ya van a estar enfermos y vamos a seguir provocando las infecciones en otros plantíos. Por eso es muy importante la clasificación de la semilla que vamos a utilizar, el suelo. Si tenemos un suelo que tiene antecedentes de bacteriosis o de fungosis, pues vamos a tener que hacer un trabajo en el suelo de desinfección, o dejar descansar el suelo, o silificar el suelo, silificarlo con Diatomix en cantidades un poquito más altas de las recomendadas normalmente, aplicaciones directamente al suelo, hacer análisis de suelos antes, durante y después de la aplicación del servicio para que nosotros tengamos la certeza de que ese suelo ya esté desinfectado. Prácticamente las recomendaciones para prevenir todo este tipo de enfermedades bacterianas y fungosas está en el suelo, en el clima y en la planta. En el suelo podemos hacer un poquito más de trabajo y tener un poquito más de conciencia de cómo debemos trabajar el suelo para evitar este tipo de problemas. En el suelo, las pendientes, la erosión del suelo, el drenaje de los suelos, la estructura y textura del suelo, porcentaje de arcillas en la capa arable, la densidad aparente, el porcentaje de materia orgánica. Ojo, porcentaje de materia orgánica. Porcentaje de materia orgánica abajo del 2%, vamos a tener muy poca biología, muy pocos microorganismos en el suelo, muy pocos minerales. Y esto va a dar pauta para que los metales pesados que se encuentran en este tipo de suelos, hablamos de aluminios, hablamos de fierros, hablamos de manganesos, que van a bloquear todos los fertilizantes que nosotros pongamos en el suelo. Vamos a utilizar mayor cantidad de fertilizantes por hectárea y la planta no lo va a utilizar en un 100%, lo va a utilizar en un porcentaje muy bajo. Esto es en el suelo también, la reacción del suelo a la conductividad eléctrica, la salinidad del suelo, capacidad de intercambio catiónico y capacidad de intercambio aniónico, y también relación de absorción de sodio. Estos son parte principales y lo que debemos de tener en cuenta, de tomar en cuenta para tener un buen cultivo, evitar en un porcentaje muy alto la aparición de bacterias y de hongos. Otra cosa que también, que es así, no podemos nosotros hacer mucho al respecto, es el clima. Actualmente tenemos un problema con cambios climatológicos. En algunos lugares llueve mucho, otros lugares no llueve mucho, falta de agua, exceso de agua, bajas temperaturas, altas temperaturas, etcétera. Eso no podemos nosotros tomar una determinación de qué debemos hacer, pero si tenemos un suelo como el que acabamos de hablar, un suelo desinfectado, podemos hacer aplicaciones foliares con Diatomix, aplicaciones al suelo, aplicaciones se mezcla con los fertilizantes para darle a la planta las defensas que la planta requiere para poder minimizar el efecto de las bacterias y el efecto de los hongos. En el caso de los climas, lo que perjudica mucho es la precipitación, la precipitación de la lluvia, el exceso, la humedad, la evapotranspiración, la escorrentía, la humedad inicial, la humedad aprovechable del suelo, la energía radiante, la temperatura, viento, velocidad de dirección y composición del aire. Son cosas que, como les digo, eso no lo podemos nosotros evitar, o cuando menos prepararnos un poco para esto. Lo que sí podemos hacer es
preparar el suelo, preparar la planta para que tenga mejores defensas. Y sobre todo también en la planta, una planta que tenga una genética buena, fecha de siembra, preparación, bueno, preparación de forma de siembra, pero también que tengamos nosotros la certeza de que esa planta está completamente sana y que al momento de la siembra, al momento que empiece a producir sus propios hijuelos, esos hijuelos ya vengan preparados. Como les comentaba hace un momento, hay una relación muy estrecha entre la fotosíntesis y la intensidad de la radiación solar en las hojas de caña de azúcar. La intensidad de radiación con la fotosíntesis va muy ligadas. En algunos casos donde tenemos, por ejemplo, días muy nublados, la intensidad de la radiación solar es muy baja, pero las aplicaciones de silicio foliares van a permitir que la poca intensidad de radiación en los días nublados, esa fotosíntesis se pueda realizar, porque lo que hace el producto es que esa baja intensidad de radiación solar va a captar la mayor cantidad de radiación solar. ¿Para qué? Para que la planta tenga mayor cantidad de fotosíntesis. Esa fotosíntesis también está derivada de la absorción del carbono, hidrógeno y oxígeno que se encuentran en el medio ambiente para que la planta produzca sus propios azúcares. Ese carbón, ese hidrógeno y ese oxígeno se traslocan a la raíz para que en la raíz empiece a generar esa cantidad de azúcares que la planta va a tener. Hace un momento yo les hablaba de la forma en que cómo esta fotosíntesis ayuda mucho a que los almidones no se almacenen en la planta, sino que ese almidón se desaloje y el azúcar se vaya formando y haya mayor cantidad de azúcares en la planta para que al momento de que se llegue el momento del corte, esa cantidad de grados Brice ayude mucho para que nosotros determinemos cuándo va a ser el corte. ¿Por qué? Por la cantidad de azúcares que tiene la planta y es la cantidad que requiere la planta para el corte. Otra cosa también de lo que es el manejo preventivo y control para este tipo de enfermedades es utilizar semillas sanas, como les había comentado anteriormente. Plantas meristemáticas, al momento de hacer del corte de plantas para la multiplicación de semillas, que esos esquejes sean de un material sano, que nosotros tengamos la plena certificación de que esa planta está sana. ¿Cómo lo vamos a saber? Con un análisis de laboratorio. En su defecto, desinfección de semillas. Algunos autores recomiendan que se desinfecte esa semilla por tratamiento térmico. Eso ayuda mucho también a disminuir mucho el desarrollo de los hongos y de las bacterias. Desinfección de herramientas. Cuando nosotros hacemos el corte del cultivo, hacemos el corte a raíz de suelo, pero es el mismo corte que se sigue haciendo en toda la superficie. No desinfectamos las herramientas, no desinfectamos la semilla, y eso va a provocar que tengamos muchos más problemas, tanto de hongos como de bacterias. Y también está el otro manejo preventivo, que es el control de plantas resistentes a las bacterias o a los hongos. Dentro de las bondades del uso de diatomisa en el cultivo de la caña de azúcar está, al momento de la siembra nueva, aquí están intercambiados los nombres, aquí está la siembra nueva, aquí está el macollamiento. En la siembra nueva, nosotros recomendamos que se haga la aplicación de la mezcla del fertilizante con Diatomix. Esto va a hacer y va a permitir que empecemos nosotros de esa forma a silificar el suelo, a darle al suelo ese silicio que el suelo necesita para que la planta pueda absorber la mayor cantidad de nutrientes que nosotros aplicamos en forma de fertilizante. Y al momento del macollamiento vamos a tener mayor macollamiento, mayor cantidad de plantas por semilla, una mejor sanidad en la planta. Vamos a ver todas las plantas bien erectas y dirigidas hacia el sol, que es lo que le permite a la planta mayor cantidad de radiación solar. Vamos a tener un desarrollo mucho mejor de la planta, mayor grosor del tallo, mayor renovación de la hoja, mayor macollamiento, mayor producción, menos problemas, en este caso del gusano abarrenador. El gusano abarrenador va a quedar inhibido por el desarrollo de la planta. Acuérdense lo que yo les dije hace un momento, que lo que hace el silicio en la planta es engrosar la pared celular, tanto de la raíz como del tallo, de las hojas y de toda la estructura de la planta para inhibir el desarrollo del gusano abarrenador.
La mayor promoción que se ve para el desarrollo de las bacterias y de los hongos es la lesión que tiene la planta, tanto en la raíz, en las hojas, en el tallo. Tenemos heridas y por esas heridas es donde se empieza a desarrollar la bacteria y es donde se empieza a desarrollar el hongo. No hay lesiones en la planta, no hay enfermedades bacterianas ni fungosas. Y estas lesiones las pueden provocar desde el suelo los nemátodos, el gusano abarrenador, gallina ciega, roedores, son los que empiezan a provocar lesiones en la planta. Y a través de esas lesiones es donde se empiezan a desarrollar los hongos y las bacterias. En el momento de la aplicación o de la primera o segunda fertilizada, también se recomienda que al fertilizante se le adicione Diatomix. ¿Para qué? Para la acidificación de la planta. Se pueden hacer las aplicaciones del silicio en mezcla con el fertilizante, en mezcla con foliares, en mezcla, aplicaciones foliares directamente de puro silicio, para que ayuden a la planta a que la planta haga su mayor cantidad de fotosíntesis, mayor cantidad de fotosintatos, mayor cantidad de fitoalexinas. Con las aplicaciones foliares y al suelo de Diatomix, a medida que la planta crece, se empiezan a desarrollar el tallo, las ramas, las hojas, de igual forma los canales internos de la planta. Esto provoca que toda la savia que tiene la planta corra a través del xilema y del floema a lo largo de toda la planta. Cuando la planta tiene en su interior el ácido ortosilícico, como les comentaba al inicio, esa planta va a estar mejor, con mayores defensas, va a tener mejor engrosamiento del tallo y de toda la estructura de la planta y va a tener menos problemas de enfermedades y de bacterias, ¿sí? Esto va a ayudar también mucho a que la planta pueda transpirar con mayor facilidad. Cuando tenemos los problemas de estrés por falta de agua o por exceso de agua, mucho calor, exceso de menos calor, esa planta va a estar controlada. ¿Por qué? Porque tiene el ácido ortosilícico en su interior. Vamos a ver la planta sana, con pocos riesgos de enfermedades bacterianas y fungosas. Vamos a tener que la caña también va a poder responder a la fertilización silicatada para aumentar la altura de la planta, el diámetro del tallo y el número de tallos por cepa. La aplicación de silicio va a aumentar la productividad entre un 10 y un 15% en la producción de caña de azúcar. Simplemente con este porcentaje de incremento en la producción, el producto se paga y el producto no es caro. Ya en cuanto a precio, ya con sus distribuidores con el que tienen que ver cuál es el precio. Pero esto es un indicativo de tener una planta sana, una planta con mayor producción, una planta en donde ustedes van a tener inclusive un suelo, se va a ir mejorando poco a poco, pero se va a ir mejorando temporada tras temporada. Y estas aplicaciones pueden ser foliares, puede ser al suelo en forma de drench, con los lixiviados, con granulados, etcétera. En forma preventiva, puede reducir significativamente las enfermedades bacterianas y fungosas a las dosis y aplicaciones recomendadas. Al principio yo les dije que estamos recomendando por hectárea un saco de 18 kilos, pero también es muy necesario que si ustedes tienen el conocimiento de que en esos suelos donde ustedes están aplicando el cultivo han tenido problemas con bacterias o con hongos, es muy importante que una muestra del suelo la manden al laboratorio para que tengamos nosotros un parámetro más general y decir, bueno, el suelo que ustedes tienen baja materia orgánica, muy pocos microorganismos, muy pocos minerales y también tienen muchas enfermedades. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar una solución de acuerdo a las necesidades que tiene el suelo. ¿Para qué? Para que ustedes tengan menos problemas en cuanto a este tipo de problemas. Y aquí es una muestra, les quise presentar también esto, son raíces de plantas en donde se ha aplicado Diatomix y donde no se ha aplicado Diatomix. La pobreza de estas raíces donde no se ha aplicado Diatomix y aquí. O sea, estas raíces son las que van a hacer que la planta sea más sana, que absorba la mayor cantidad de nutrientes aplicadas en forma de fertilizantes. Pero también es muy importante que hagan aplicaciones de compostas, de lixiviados de lombriz, de excrementos de puerco, de gallinas, etcétera,
que todos estos productos mezclados con Diatomix van a colonizar las raíces y van a colonizar el suelo, actuando por competencia de espacio y de alimento. Y esto va a mejorar el ciclo de los nutrientes y va a hacer que el suelo tenga disponibles esos nutrientes para que la planta los pueda absorber con mayor facilidad, ¿sí? Vamos a proteger a la rizósfera, a todo lo que es el área de la rizósfera de la raíz, contra las bacterias, contra los hongos. Y también vamos a tener mucha resistencia para el ataque de nemátodos y control sobre el gusano barrenador. Esa mezcla de los lixiviados con Diatomix, lo que hace en el suelo, y esto es lo que quiero que ustedes vean, lo que hace en el suelo es que va a producir compuestos antibióticos, la difisicina, la oxidicificina, la bacitracina, la bacitridina, la subtilicina, entre otras toxinas que van a controlar las bacterias y los hongos en el suelo, de tal forma que no tenemos lesiones en el cultivo, no tenemos lesiones en el cultivo. Y ayudados con todos estos antibióticos que se producen en el suelo, con los lixiviados y mezcla con Diatomix, pues vamos a tener una planta más sana y al final del día vamos a tener mayor producción. Ahora ya entrando un poquito más en el tema de lo que es el silicio. ¿Por qué es importante entender todo esto? Nuestro producto lo que hace es, por la capacidad de intercambio catónico que les acabo de mencionar, puede accionar con todos los productos que se encuentran en el suelo, con todos los productos que nosotros aplicamos en forma de fertilizantes, se encuentran en el suelo, por la acidez del suelo, por por la cantidad de metales pesados que se encuentran en el suelo, esos elementos quedan bloqueados. Lo que hace nuestro producto es, el silicio, lo que hace nuestro producto es cambiar la carga eléctrica de esos elementos para que esos elementos puedan ser absorbidos fácilmente por la planta. En el caso, por ejemplo, del nitrógeno, con el caso del nitrógeno es un caso particular. Necesitamos que el suelo tenga bastante materia orgánica, una cantidad de materia orgánica aceptable, que tenga conductividad eléctrica, que tenga microorganismos. Si nosotros aplicamos urea al suelo, no tenemos materia orgánica o tenemos muy poca materia orgánica, tenemos muy pocos microorganismos, el proceso de nitrificación es casi nulo. Y todo esa urea que nosotros le aplicamos al suelo ya no queda, se lixiva rápidamente. Es el proceso de la nitrificación, que es el proceso de la urea, pasar al nitrato, a los nitritos, para que ese nitrógeno quede disponible para que la planta lo pueda absorber con mayor facilidad. Es el mismo efecto que presentan los fosfatos con el fósforo, que también es un proceso de microorganismos. ¿Para qué? Para que ese fósforo que se encuentra en los fosfatos quede disponible para que la planta pueda absorber ese fósforo en su mayor cantidad. Nuestro producto Diatomix viene en forma de SiO2, dióxido de silicio. Pero este dióxido de silicio, cuando nosotros lo hidratamos, se forma el ácido monosilícico. Este ácido monosilícico es el que va a absorber la planta. Ya cuando esté en el interior de la planta se va a formar el ácido ortosilícico, que es lo que va a conformar toda la planta y que le va a dar toda esa protección que vamos a hablar en un momento más de lo que hace el silicio ya dentro de la planta en forma de ácido ortosilícico. El ácido ortosilícico como tal puede ayudar mucho a los suelos en los diferentes niveles de pH, en pHs muy ácidos, en pHs alcalinos y en la mayoría de todos los suelos agrícolas. Inclusive también lo utilizamos mucho y con mayor frecuencia para el mejoramiento de los suelos. De esto es una parte